Señor, nuestro Padre y Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque tú has querido que nosotros, la Iglesia Red, tengamos este culto en el cual te adoramos a través de las alabanzas. Te pedimos perdón y te agradecemos a través de las oraciones. Y somos edificados al escuchar tu palabra a través del mensaje que nos trae el predicador que tú le has mostrado. Te pido una bendición para él y que nosotros la apliquemos en nuestro vivir. También te pido, Señor, por todos mis hermanos. Tú conoces la situación que está viviendo cada uno. Nuestras vidas cambiaron por esta pandemia, pero esto no es motivo ni excusa para que no nos acerquemos a ti. Todo lo contrario, que nuestra fe no falte. Bendícenos, Señor, danos tu gozo y paz, pero que todo sea para tu gloria. Te pido por los gobernantes de nuestro país, el presidente y todas las autoridades que nos gobiernan, que sean humildes. Todos por tener un cargo y ser autoridad están soberbios. Han logrado que estemos en una incertidumbre por todo lo que estamos viviendo y por lo que va a venir. Tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y das gracia a los humildes. Dependemos de ti, Señor, que todos tus hijos en Chile saquemos la voz de donde estemos, te pidamos perdón y clamemos a ti por tu amor y misericordia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leamos 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando estoy en tu presencia, con sacrificios de alabanza, con canciones te exaltaré. Bendito sea el Señor. Toda gloria yo te daré. Del pecado me libraste. Ahora soy justificado. Bendito sea el Señor. Exaltado
Gracias, Señor, por las ofrendas que damos hoy, por tus cuidados y pedimos por los que no tienen trabajo en nombre de Jesús. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Éxodo 34 del 6 al 10. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será
cosa tremenda la que yo haré contigo. Bendito es Dios, gracias por darnos un abrigo para cuidarnos de esta situación que está pasando. Señor, también te quiero pedir por que tú nos perdones todos nuestros pecados, todos los pecados de todos, y también que solo tú puedes perdonarnos porque tú eres el Dios poderoso, santo, fiel. Y también, Señor, que tú nos enseñes a pecar cada día menos y menos y menos. Señor, que tú nos des un corazón de carne y no de piedra, Señor, para tener un corazón de carne y no de piedra, Señor. Amén y amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De tus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los hombres gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, tu diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por tu amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito, seas por siempre bendito. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor para que en esta mañana continuemos con el último sermón de nuestra serie, Nada más que la Biblia. Ya hemos visto que la Escritura es inspirada, es infalible, es suficiente, y hoy, en nuestro último sermón de esta serie, veremos la autoridad de las Escrituras. Les invito entonces a abrir su Biblia en el libro de Hechos,
capítulo 17. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 15. Hechos 17, del versículo 1 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Tengamos un momento de oración. Señor, aquí estamos con tu palabra abierta ante nosotros y pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y también, Señor, para que podamos conformar nuestra vida según lo que tú quieres, Señor. Si en esta mañana vamos a estudiar que tu palabra es autoridad, eso tiene enormes implicancias, Señor, para nuestra vida, enormes implicancias, Señor, en nuestra vida práctica, en nuestra oración, en nuestra comunión contigo. Así que mi oración, Señor, es que nosotros, Señor, como Iglesia Red, podamos transformarse en nuestro corazón cada día más a la imagen del Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, entender tu palabra, aplicarla, Señor, y vivirla conforme a lo que tú quieres y conforme a lo que tú nos enseñas, Señor, en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les voy a pedir que tengamos nuestra Biblia abierta porque vamos a ir leyendo varios versículos de este texto que acabamos de leer. Así que usted, como vio ahí en este texto, hay 2 episodios, uno que ocurre en Tesalónica y otro que ocurre en Berea. Y a pesar de ser ciudades diferentes, tienen mucho en común. En ambas ciudades Pablo comenzó su tarea evangelística en la sinagoga. Así comienza en Tesalónica, conforme leímos en el versículo 1, y así también empieza su evangelización en la ciudad de Berea, conforme leímos ahí en el versículo 10. En ambas ocasiones vemos la palabra de Dios proclamada y examinada, y el uso también de la razón y de la persuasión, que eran muy comunes también en la evangelización de Pablo. Y en ambos casos la respuesta general fue similar. Controversia, porque algunos recibieron la palabra
Fíjese ahí en el versículo 4, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles también, que no eran pocas. Y ve ahí también el versículo 12, que dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Versículo 4 ocurre en Tesalónica, el versículo 12 ocurre en Berea, y vemos cómo reciben la palabra. Pero otros respondieron con odio. Fíjese ahí el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Y fíjese ahí también en el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Una respuesta de odio, ¿sí? Y a pesar de que hay estos elementos que parecen similares, no es así, al menos en todos los aspectos del texto. ¿Sí? Mientras que la predicación del Evangelio fue controvertida en ambas ciudades, las multitudes fueron alborotadas en Berea porque los judíos de Tesalónica habían ido a agitarlas, a hacer problema. Aun cuando el bosquejo básico de eventos es el mismo, podemos ver un claro contraste entre los acercamientos de los de Tesalónica y de los de Berea con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir entonces la autoridad de la Escritura, o que la Escritura tiene autoridad? Permítame explicárselo en este texto. En primer lugar, miremos la actitud de los tesalonicenses, una actitud destructiva, de rebeldía. Para comenzar, su juicio u opinión está nublada por un prejuicio personal. A los judíos no les gusta que Pablo sea popular, conforme vemos en el versículo 5 que ya habíamos leído. ¿Sí? Tenían dos celos. ¿Celos de quién? De Pablo. Y en realidad es casi seguro que todos los convertidos en Tesalónica salieron del paganismo, no del judaísmo, conforme podemos ver en el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Ignoraron el mensaje porque pensaban que Pablo era una persona demasiado influyente. Desafortunadamente, esta clase de prejuicios sucede muy a menudo. La gente desestima la palabra de Dios porque la música en la iglesia está demasiado alta, o es demasiado antigua, o la iglesia es demasiado pequeña, o muy grande, o porque el pastor se viste de forma extraña, o porque una vez conocieron a un mal cristiano, o porque no quieren ser como sus padres cristianos. Y a veces nosotros encontramos alguna razón para rechazar la palabra de Dios, porque no estamos interesados en hacer lo que dice. Otros rechazan el Evangelio y la Biblia por una genuina preocupación intelectual. Y esto está siendo muy frecuente en contextos latinoamericanos. Ellos dicen algo como lo siguiente: no nos gusta la gente que enseña la Biblia y no nos gusta lo que la Biblia enseña, entonces nos oponemos firmemente, oponemos nuestros corazones a la palabra de Dios, así como lo hicieron los tesalonicenses. Los tesalonicenses también estaban ciegos a sus propias contradicciones. Seguramente has conocido a una persona que haga este tipo de declaración: no puedo soportar a estos evangélicos intolerantes. Pero su misma declaración ya es intolerante. Contradicciones de este tipo están presentes en los tesalonicenses. Ellos se quejaban de que los cristianos habían causado muchos problemas
y que habían trastornado al mundo entero. Fíjese ahí, versículo 6. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, ¿qué hicieron los tesalonicenses? Formaron una turba, alborotaron la ciudad y sacaron de su casa a un hombre llamado Jasón. Ellos no podían ver la contradicción de su revuelta contra Pablo y Silas, y estaban ciegos a sus propios pecados y a su doble moral. Así como el estudiante que se niega a ir en contra de la corriente y en cambio se viste, habla, compra, piensa como otros miles de rebeldes, o como la persona que es muy crítica y arremete contra la persona que están criticando, o el líder que cuestiona la autoridad, o la persona que presiona su moralidad libertina sobre todo el mundo porque está cansada de que todos presionen sobre ella su propia moralidad. Algunas personas rechazan la palabra de Dios porque siempre observan en otros lo que nunca ven en sí mismas. Y cuando la gente está llena de prejuicios y ciega a sus propias contradicciones, terminan atacando a los demás en vez de presentar argumentos. Los tesalonicenses recurren al abuso verbal, tal cual como lo vemos ahí en el versículo 6, que gritan. Esta turba no está tranquila, está agitada, está gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, están en una actitud de reclamo. Distorsionan también, los tesalonicenses distorsionan la verdad. Fíjese el versículo 7. Dice que decían que contravienen los decretos de César, refiriéndose a los cristianos, diciendo que hay otro rey, que es Jesús. Y también los tesalonicenses recurren a la violencia física, tal cual como leímos ahí en el versículo 5. Fíjense que juntan ociosos, hombres malos, alborotan la ciudad y asaltan la casa de Jasón. Violencia física es lo que está diciendo el texto. Y esta es una turba muy comprometida con su causa, porque de Tesalónica a Berea hay 60 kilómetros aproximadamente. Así que esta turba fue capaz de caminar los 60 kilómetros convencidos de sus mentiras, con un espíritu violento y rebelde, cuyo objetivo principal era poner a la ciudad en contra de los discípulos. No estaban interesados en una consideración razonable de las afirmaciones cristianas. Ellos no iban a entablar diálogo. Estaban interesados en la destrucción completa de lo que para ellos era una secta, y una secta peligrosa y digna de ser despreciada. Algunos oponentes de la palabra de Dios traen honestamente sus objeciones, pero otros nunca se detienen a investigar la Escritura por sí mismos. Algunos ya deciden que la Biblia es anticiencia, antimujeres o muy anticuada, sin siquiera preocuparse de definir estos términos o investigar a la Biblia razonando con calma. En segundo lugar, miremos la actitud de los de Berea. Los judíos de Berea, en cambio, fueron más nobles que los de Tesalónica, porque estaban hambrientos de oír la palabra y fueron persistentes en estudiar las Escrituras. Mira ahí el versículo 11. Dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estudiaban las Escrituras diariamente para ver si la palabra de Pablo podía ser apoyada por la palabra de Dios. Examinaban las cosas probando lo que oían, diligentes en discernir cuál era la verdad.
Comencé a predicar, queridos hermanos, en mi iglesia alrededor del año 2016 y a menudo me percaté de cuán poca gente se preocupa en mirar su Biblia cuando el predicador está hablando. ¿Será pereza? ¿Será descuido? ¿O alguna otra cosa? Pero no es un buen hábito. Yo no tengo autoridad por mí mismo. No quiero que la gente simplemente acepte lo que digo porque yo lo digo o porque el pastor o predicador lo dice. El pueblo de Dios debería probar todo con la palabra de Dios. Ya sea que enseñemos o que escuchemos, necesitamos tener nuestras Biblias abiertas como los de Berea. Cada día los de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si el Evangelio de Pablo tenía autoridad divina, y ellos confirmaron que lo que oían estaba de acuerdo con la Escritura. Así que creyeron, conforme leímos en el versículo 12. Los de Berea eran más nobles que los tesalonicenses porque estaban completamente sumisos a las Escrituras. Ellos aceptarían algo nuevo siempre y cuando fuera apoyado por las Escrituras. Ellos creerían algo controvertido si estuviera basado en las Escrituras. Este pasaje demuestra perfectamente qué significa afirmar la autoridad de la Biblia. Cuando dice que los de Berea estaban escudriñando cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así, implica que si la Escritura lo decía, ellos lo creerían. Si ellos no podían hallar que la enseñanza de Pablo estaba confirmada y era coherente con la Escritura, entonces la rechazarían. La palabra escrita de Dios era su autoridad y ésta tenía la última palabra. Esto significa autoridad. La Biblia era la palabra final, después de la cual ninguna otra palabra sería necesaria y ninguna otra palabra sería creída. ¿Qué nos enseña entonces este texto? La palabra de Dios es autoritativa y en primer lugar debemos reconocer su autoridad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cristianos profesantes llegan a conclusiones teológicas tan distintas? Al menos una parte de la respuesta, en realidad la parte más importante, tiene que ver con reconocer de dónde viene esa autoridad. Todo cristiano reconoce que en algún sentido nuestra teología y nuestra ética deben estar de acuerdo con la Escritura. Pero cuando las cosas se complican en la discusión teológica, ¿a quién o a qué apelamos para nuestros argumentos? Te voy a dar los siguientes ejemplos. En primer lugar, para el católico romano, la tradición de la Iglesia es una autoridad final a la par con las Escrituras. Incluso ellos lo llaman la Sagrada Tradición y establecen que debe ser distinguida de todas las otras tradiciones humanas. La Sagrada Tradición es parte de su fe, que también incluye las Sagradas Escrituras, y está compuesta de la información de la Iglesia a través de los años, dada a ella por el mismo Señor. En segundo lugar, para un cristiano o un evangélico liberal, él va a sostener que la Escritura debe alinearse con la razón y la experiencia. Todas las afirmaciones teológicas y de otras disciplinas deben ser hechas sobre la base de la razón y la experiencia, no apelando a una autoridad externa. La Escritura puede ser reconocida como espiritualmente autoritativa solo dentro de la experiencia cristiana, pero su palabra no resuelve o establece las pretensiones de la verdad sobre cuestiones de hecho. Y en tercer lugar, fíjese lo que significa para el reformado. La palabra de Dios está fuera, sobre
y por encima de la Iglesia y por sobre toda opinión humana. La Confesión de Fe de Westminster dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de hombres antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. Toda religión descansa sobre la autoridad. En realidad, toda disciplina académica y toda esfera de cuestionamiento humano descansan sobre la autoridad. Ya sea que nos demos cuenta o no, todos le damos a alguien o a algo la última palabra. Puede ser a nuestros padres, a nuestra cultura, a la comunidad, a nuestros sentimientos, al gobierno, a revistas especializadas, a encuestas de opinión, a estudios críticos, a impresiones o a la misma Escritura. Todos nosotros tenemos a alguien o algo a lo que acudimos como árbitro final en cuanto a la verdad. Para los cristianos, esta autoridad descansa en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por supuesto, podemos comprender y aplicar equivocadamente la palabra de Dios, pero cuando es interpretada correctamente, prestando atención al contexto original, considerando el género literario y analizando la intención del autor, la Biblia nunca está equivocada y nunca debe ser marginada como si no fuera la última palabra de todo lo que ella enseña. En segundo lugar, la palabra de Dios es autoritativa y una autoridad final. Aquí permítame explicarles un concepto teológico que algunos hermanos manejan, pero no está de más explicarlo. Dios se revela de dos maneras: a través del universo que podemos ver y a través de la Escritura que podemos oír y leer. A través del universo, como Dios se revela a través del universo, le llamamos la revelación general, y a través de la Escritura le llamamos la revelación especial. La revelación general es la autorrevelación de Dios mediante el mundo creado. La revelación especial es la autorrevelación de Dios mediante palabras habladas y escritas de los autores inspirados en la Escritura. Ambos medios de revelación son importantes y ambos son también enseñados en la Escritura. No puede haber conflicto entre lo que Dios revela en la Escritura y lo que revela la naturaleza. Si todos los hechos pueden ser conocidos perfectamente, deberíamos comprobar que la Biblia y la ciencia no se contradicen. Los cristianos no tienen de qué temer de la investigación científica rigurosa. Entonces, si la Biblia es nuestra autoridad final, como lo fue para los de Berea, no debemos abandonar la Biblia cuando parece que contradice los resultados de la ciencia. Por mi profesión, soy una persona que se basa en la evidencia y en los estudios científicos, por ejemplo, a la hora de realizar un tratamiento. Y hay cristianos que batallan por reconciliar lo que escuchan de los científicos con lo que ven en la Biblia sobre algún tema en particular. No debemos descartar estas cuestiones rápidamente. Es posible leer la Biblia incluso de manera errónea, es posible que una iglesia se equivoque durante mucho tiempo, pero todo cristiano debe estar de acuerdo en que si la Biblia enseña una cosa y el consenso científico enseña otra cosa, no debemos descartar la Biblia. Los dos libros no están separados, pero no son iguales. La Biblia no es un libro de ciencia, pero no se contrapone con ella. La marca del cristiano es creer en todo lo que la Biblia enseña, sin importar si alguien dice que no pueda ser así. Las revistas académicas no son infalibles, mucho menos los libros de textos escolares.
Como cristianos siempre debemos estar dispuestos a cambiar de opinión cuando vemos que hemos interpretado mal las Escrituras. Pero eso para nada significa que debemos dejar de lado las Escrituras, porque algunos científicos nos han informado de que no podemos creer en la historicidad de Adán, o que el universo fue creado a partir de la nada solo por la palabra de Dios. Es un tema complejo que requiere de mucho estudio, como por ejemplo si podemos tomar o no los días de la creación como días literales de 24 horas. Volviendo al tema de la revelación general puede mostrarnos que hay un Dios y convencer a los que no lo adoran. Pero la revelación especial habla más clara, abierta y autoritativamente. Si las Escrituras tienen la última palabra, nunca debemos cambiar ni una jota o una tilde porque alguien sugirió que deberíamos hacerlo. En tercer lugar, la palabra de Dios es autoritativa, que nos invita a creer y comprender. Muchos cristianos reflexivos que afirman la inerrancia y la autoridad final de la Escritura y que estudian mucho la Biblia y con profundidad, eventualmente tropiezan con problemas en el texto bíblico que no permiten soluciones simples. Hay fechas que son difíciles de conciliar y números que no parecen encajar. Hay aparentes discrepancias que no son fáciles de armonizar y preguntas sin respuestas fáciles. El mismo Pedro encontró algunas cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo, conforme podemos ver en 2 de Pedro 3:16. Y nosotros también podemos estar perplejos alguna vez leyendo la Escritura. Pero, dado todo lo que ya hemos visto sobre la Escritura, no tenemos razón para ser intimidados por dificultades y aparentes discrepancias de la Biblia. Hay explicaciones posibles, aun cuando no estemos muy seguros de que hemos hallado la respuesta correcta todavía. Nuestra confianza en la Biblia no es una confianza irracional. Los hallazgos de la historia, arqueología y la crítica textual nos dan muchas razones para confiar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero más que toda la evidencia apologética que puede ser encontrada por todo aquel que se preocupe por leer los mejores libros que existen al respecto, a pesar de ello, tenemos el testimonio de Dios mismo. La Biblia es el libro de Dios, un hecho que se nos recuerda frecuentemente en ella. Consecuentemente, confiar por completo en la Biblia es confiar en el carácter y las garantías de Dios, más de lo que confiamos en nuestra habilidad para razonar y explicar. El teólogo y pastor J.I. Packer dice lo siguiente: no debemos abandonar la fe en todo lo que Dios nos ha enseñado meramente porque no podemos resolver todos los problemas que eso presenta. Nuestra propia competencia individual no es la prueba y medida de la verdad divina. No tenemos que dejar de creer porque nos falta entendimiento, sino creer a fin de que podamos entender. ¿Los de Berea alguna vez tuvieron dudas que no podían responder sobre la Escritura? Quizás. No hay manera de saberlo con seguridad. Lo que sabemos es que ellos fueron elogiados por la singular virtud de dar a la Escritura la última palabra. Ellos probaban todo con la Escritura porque no querían aceptar lo que la Escritura negaba o perderse lo que la Escritura afirmaba. Ellos se acercaban a su Biblia con la reverencia apropiada solo para Dios, lo que tiene sentido porque en última instancia nos comprometemos a la autoridad de la palabra de Dios, porque el Dios de quien es la palabra nos informa que podemos y nos dice también que debemos. Para reflexionar y practicar, queridos hermanos, los 4 atributos que hemos visto en esta serie, que es inspirada, infalible, suficiente y autoritativa,
son muy importantes para la vida y la piedad. Los consejeros, por ejemplo, pueden aconsejar significativamente porque la escritura es suficiente. Los líderes de estudio bíblico pueden liderar confiadamente porque la escritura es clara. Los predicadores pueden predicar con audacia porque su texto bíblico tiene autoridad. Y los evangelistas pueden evangelizar con urgencia porque la escritura también es necesaria. Confíe en las traducciones. Confíe en las traducciones de la Biblia. No es necesario un magíster o haber pasado por el seminario y haber tenido griego y hebreo. Es necesario tener y pedir la asistencia del Espíritu Santo. Leer, comparar con otros textos de la misma escritura. Recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que dice acá, ¿dónde más aparece? ¿Con qué otros textos se relaciona? Les quiero comentar que por un tiempo yo pensé que mi Biblia estaba mal. Muchos pastores me decían, no, es que el texto no está diciendo eso. Entonces me hacían ver indirectamente de que yo por mí mismo casi no era capaz de interpretar correctamente lo que quería decir el texto. Pero las iglesias reformadas sostenemos un principio que es la interpretación privada de la escritura. Así que confíe en las traducciones. Ninguno de nosotros podría hacer un trabajo tan exhaustivo como el de Reina y Valera o el de Luciano Jaramillo, que es uno de los traductores de la NBI. Pero a pesar de eso, no podemos dejar de lado la asistencia del Espíritu Santo. No solo necesitamos de Él, sino que también dependemos de Él a la hora de leer y comprender la Escritura. No la lea a la ligera. No es como leer el diario, no es una historia, es la voz de Dios hablando directamente a nuestra vida. Y si ciertamente durante la semana tenemos pereza o nos provoca nuestra pecaminosidad un alejamiento hacia el hecho de querer acercarnos a la Escritura, escuchar la voz de Dios, debemos humillarnos en oración y pedirle al Señor primeramente que nos perdone por muchas veces abrir la Biblia solamente el día domingo en el culto, y si es que, o solo el miércoles en la oración y el domingo en el culto, sino que podamos ser como los de Berea, nuestros hermanos de Berea, que cada día escudriñaban la Escritura, y podamos asumir desafíos como el desafío que nos planteó el pastor Ronaldo, de planificarnos para leer la Biblia. Hay muchas herramientas, queridos hermanos, aplicaciones, herramientas online que nos permiten planificar una lectura de la Biblia en un año. Es muy importante para nosotros, al menos en nuestro caminar cristiano, haber leído la Biblia al menos una vez, completa, de tapa a tapa, en nuestra vida cristiana. Estos atributos que hemos visto son también eminentemente prácticos. Si la Biblia es todo lo que hemos visto, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos, memorizamos? ¿Por qué no se la enseñamos a otros? ¿Por qué seguimos aconsejando con sabiduría mundana? ¿Por qué miramos primero la belleza de las montañas o a nuestro interior cuando pasamos un momento de dolor y crisis más profundos? Si escudriñáramos la Escritura, sabríamos que hay muchos textos en los cuales podemos descansar, podemos reposar, podemos encontrar consuelo en la palabra del Señor. ¿Por qué es que hay tantas reuniones evangélicas con poca escritura, como casi si se trataran de clubes sociales? ¿Por qué hay tantas canciones y tantas alabanzas, entre comillas, desprovistas de Biblia, que no dicen absolutamente nada? La palabra de Dios es autoridad, es su palabra final. Su palabra es comprensible, es necesaria, es suficiente. Puede ser que cada día tengas que luchar la batalla de la fe para creer realmente todo lo que la Biblia dice sobre sí misma. Pero cuando pase eso, dice la Escritura, pidamos al Señor fe. Él nos dará en abundancia.
Y hay algo que es mucho más desafiante. Todos los días debemos enfrentar la batalla de poder vivir de acuerdo con la verdad expresada en la Escritura y vivir de acuerdo a la autoridad de la Biblia. Amén. Que el Señor nos bendiga y que podamos conformar nuestra vida a su palabra. Tengamos un momento de oración. Señor Jesús, queremos primeramente agradecer por esta serie de mensajes sobre la Escritura. Pocas veces tenemos la posibilidad, Señor, de estudiar sobre los atributos de la Escritura. Muchas veces estudiamos sobre tus atributos. Pero qué bien, Señor, nos hace y qué bendición, Señor, la que tú nos permites de poder estudiar, Señor, los atributos de la Escritura. Permítenos, Señor, no solo quedarnos en lo que hemos aprendido, sino que también podamos aplicarlo, Señor. Permítenos ser cristianos que no solo sean oidores, sino también hacedores. Y que esta serie, Señor, que ha impactado nuestros corazones, no nos deje estar ociosos, no nos deje estar tranquilos en la semana, sino que tú colocas, Señor, esa intranquilidad en nuestros corazones, Señor, en nuestro caminar diario, para que en las 24 horas del día, Señor, podamos separar un tiempo para leer tu palabra, personalmente, familiarmente, con nuestra polola, nuestro pololo, con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, también con aquellas personas que no te conocen, Señor. Si decimos ser cristianos, entonces debemos, Señor, saber, Señor, entender, leer, comprender lo que tú nos dices, Señor. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Ahí es donde tú nos hablas. Para ello, Señor, permítenos tener un corazón diligente, un corazón, Señor, que no solo te ame de los labios hacia afuera, no solo que le guste cantar alabanzas, Señor, sino también un corazón, Señor, que se preocupe de saber y de entender lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta serie de mensajes. Gracias, Señor, por aquellos que nos han enseñado y nos han recordado, Señor, lo importante, necesario y vital, Señor, para nuestra vida, que es escudriñar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te adoramos y te agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y
¿Qué esperas de mí, buen Señor, para entregarlo? Quiero expresar estas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esta canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Dios eterno, Dios bendito, gracias Señor por este tiempo en la presencia del Señor. Padre amado, bendiga a nuestros hermanos, a cada uno con sus familias, en sus luchas. El Señor conoce cada una de las necesidades de cada uno de mis hermanos. Señor, por escuchar tu palabra en esta mañana, pedimos, oh Dios, que el Señor nos dé más y más conocimiento, profundidad en tu palabra, que podamos creer en la palabra del Señor, comprender la profundidad de tu palabra y de forma especial, oh Dios, que podamos vivir la palabra del Señor en nuestro interior, en nuestra vida personal, aplicando a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Y que podamos vivir la palabra del Señor en nuestro matrimonio, en nuestra familia, Señor, delante de nuestros padres, delante de nuestros hijos y en la sociedad. Que podamos, oh Dios, ser verdaderos hijos del Señor. Que el Señor nos use como instrumentos para compartir la palabra del Señor a todas las personas, para que haya salvación y para que muchos, oh Dios, estén en este camino junto con nosotros para cumplir tu voluntad y engrandecer al Señor. Danos una semana bendecida en tu presencia. Oramos y agradecemos al Señor por todo, en el nombre de Jesús. Amén.